Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a tratar sobre el infinito como límite. Vamos a ver cómo se interpreta el infinito dependiendo del papel que juega dentro de un límite y vamos a ver los casos particulares que tenemos que tener en cuenta cuando calculamos el límite en el infinito de ciertos tipos de funciones con las que necesitaríamos tener ciertos cuidados cuando seguimos un patrón general de estudio. Cuando nosotros estamos calculando límites, el infinito lo podemos encontrar enlazado con la x, es decir, límite cuando x tiende a infinito, de cierta función, o como solución de un límite, ya sea en el infinito o en un número. Mucho cuidado, porque como ya os advertí, el infinito no es un número y la interpretación de los signos del infinito no es análoga a la interpretación de los signos de los números. Por lo tanto, os recomiendo en este momento que os repaséis el vídeo que os aparece en pantalla. Aquí lo que tenemos que tener claro es que este infinito hace referencia a un valor de la x. Es decir, que esto significa que nos estamos yendo hacia un valor inimaginablemente grande o pequeño. Y dependiendo del signo que tenga o cómo nos encontremos signado o no signado este valor, se interpreta como comentábamos en el otro vídeo. El resultado de un límite siempre es un valor en el eje de la y. Y esto significa que el resultado de la trayectoria de esta función, cuando la x se hace extremadamente grande, se nos va fuera de los límites de la imaginación, fuera de los límites del pensamiento o fuera de los límites de cualquier gráfica que pudiéramos representar. Recalcamos, x a infinito hace referencia al eje de la x, el resultado del límite hace referencia al eje de la y. Cuando estamos calculando límites, no necesariamente necesitamos tener la x signada. No necesariamente vamos a mirar por la zona positiva o por la zona negativa, sino que puede interesarnos, y esto es lo más común, cómo se comporta la función fuera de los márgenes. Es decir, si se estabiliza o se dispara. Se dispara sería un valor del límite infinito, se estabiliza sería un valor del límite distinto de infinito, un número. Esto se utiliza mucho cuando estamos calculando las asíntotas, asíntota horizontal o asíntota oblicua. El patrón general para detectar las asíntotas es calcular el límite cuando x tiende a infinito y ver qué pasa. Y en caso de que detectemos una asíntota, entonces estudiaríamos particularmente qué pasa en cada uno de los extremos del eje de la x, en más infinito y en menos infinito. Esto es un patrón general que se puede aplicar siempre, pero que hay que tener un poco de cuidado, sobre todo cuando no tenemos experiencia, con particularidades que tienen ciertas funciones. En este vídeo os voy a comentar tres funciones que tienen tres particularidades, y esto surge a causa de tres vídeos que os subí hace poco, donde estábamos haciendo el estudio completo de la gráfica de una función y su representación, y sucedían ciertas particularidades. Entonces, vamos a ver qué pasa con una función exponencial. Una función exponencial es del tipo a elevado a x, un número elevado a una función. Una función exponencial va a tener distintos resultados en distintos extremos del eje de la x. También va a depender del valor de la base. Vamos a suponer que la base es mayor que 1. Entonces, a elevado a más infinito se va a ir a más infinito, y a elevado a menos infinito, nosotros sabemos que un exponente negativo pasa dividiendo como exponente positivo, va a ser 1 partido infinito, se va a ir a 0. Sin embargo, cuando a es más pequeño que 1, obviamente a tiene que ser positivo, no podemos tener un valor negativo en la base de la exponencial, porque si no la función oscilaría. Entonces tendríamos a elevado a más infinito, se iría a 0, y a elevado a menos infinito, por el mismo razonamiento de aquí, se iría a más infinito. Esto lo podemos pensar de forma muy sencilla. Si nosotros tenemos la base más grande que 1, por ejemplo 2, elevar al más infinito sería 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8, 16, 32, 64. El número cada vez se hace más grande porque vamos multiplicando por 2.
Si repetimos el proceso indefinidamente, nos vamos a más infinito. Sin embargo, si nosotros tenemos la base más pequeña que 1, por ejemplo, un medio por un medio, un medio por un medio por un medio, cada vez nos estamos quedando con la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Estamos recortando un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo. Al final, ¿a dónde llegamos? A quedarnos sin nada. Llegamos a 0. Por lo tanto, cuando nosotros estamos calculando asíntotas o, en general, cualquier límite de una función exponencial, es muy recomendable que, en lugar de estudiar el caso genérico, desde el principio estudiamos el límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Es decir, estudiar el caso signado. Cuando nosotros tenemos una función logarítmica, da igual que sea logaritmo en base 10, que sea logaritmo neperiano, da igual como sea, el logaritmo de una función no necesariamente va a incluir a los infinitos. Imaginad lo siguiente, que tuviéramos logaritmo neperiano de x cuadrado más 1, imaginaros que tuviéramos logaritmo neperiano de menos x cuadrado más 1, imaginad que tuviéramos logaritmo neperiano de x más 1 y logaritmo neperiano de menos x más 1. El dominio de esta función es todo R. Por lo tanto, el límite en más infinito y el límite en menos infinito, digamos que están dentro del dominio, por lo tanto, podríamos calcularlo. El dominio de esta función es el intervalo menos 1, 1. No contiene ningún infinito, por lo tanto, no tiene sentido calcular el límite cuando x tiende a infinito, ni cuando x tiende a más infinito, ni cuando x tiende a menos infinito. El dominio de esta función sería menos 1 más infinito. Por lo tanto, yo podría calcular el límite cuando x tiende a más infinito, pero no tendría sentido calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Algo parecido pasa con esta función, cuyo dominio sería menos infinito 1. Por lo tanto, sí tiene sentido calcular el límite cuando x tiende a menos infinito, pero no tiene sentido calcular el límite cuando x tiende a más infinito. Una persona experta que tenga claro que el infinito no signado tiene como interpretación una localización fuera de los márgenes, no tiene ningún problema en calcular aquí límite cuando x tiende a infinito, porque en cualquiera de los casos se quedaría con infinito y la función sería divergente. Pero para una persona no experta es altamente recomendable que antes de calcular el límite de una logarítmica, da igual que sea neperiano o con cualquier base, repito, se fije en el dominio y mire a ver qué tiene sentido y qué no tiene sentido calcular. Y vamos a terminar con el caso más complejo, que es con la función con radicales. Sería raíz de x. Vamos a tomar como ejemplo una función muy parecida a la que estábamos representando en el vídeo que os subí, raíz de x cuadrado más 1 partido x. Cuando nosotros calculamos el límite cuando x tiende a infinito de esta función, nosotros sabemos que domina el grado del de arriba, por lo tanto en términos de límite me quedaría con la raíz de x cuadrado y el mayor grado de abajo es la propia x, y al simplificar x entre x, 1. Cuando nosotros estamos estudiando el caso genérico del infinito, pues lo que nos interesa ver es que la función converge. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros estamos estudiando los casos particulares de localización en el extremo positivo y en el extremo negativo. Si nosotros hacemos límite cuando x tiende a más infinito o límite cuando x tiende a menos infinito, nosotros aquí tenemos que tener en cuenta que cuando se quita una raíz aparece un valor absoluto. Una raíz, cuando actúa como función, nunca tiene dos soluciones. Nos quedamos siempre con la parte positiva, nunca vamos a poner más menos, porque eso contradice la definición de función. Por lo tanto, aquí hay que tener muchísimo cuidado cuando estamos trabajando en los extremos. Cuando yo tengo el mismo tipo de simplificación que acabamos de hacer, al quitar la raíz, aquí aparece un valor absoluto, límite cuando x tiende a más infinito del valor absoluto de x partido x, y sucede exactamente lo mismo en el caso del negativo. Valor absoluto de x partido x.
¿Qué pasa? Yo aquí me estoy yendo a más infinito y estoy dividiendo un número que siempre es positivo entre números que son positivos, porque va a más infinito. Por lo tanto, más entre más, y la x se nos va y se queda un 1. Sin embargo, aquí estoy dividiendo un número que siempre es positivo entre un número que esta vez es negativo, porque estoy yendo a menos infinito. Más entre menos, menos, y al simplificar la x se me queda un menos 1. Por lo tanto, cuando estemos estudiando las asíntotas de una función con raíces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si la función fuera esta, tendríamos dos asíntotas horizontales, y si la función fuera esa, al dividir por la x para calcular la oblicua, también tendríamos dos oblicuas. Ya vimos en el ejemplo que resolvimos cómo pasaba esto, y os di un truquillo para poder formalizarlo sin la necesidad de tener en cuenta este requisito. Obviamente es importante conocer a qué principios atienden ciertas cosas que podemos hacer. Entonces, aquí ya nos queda bastante claro y de forma bastante sólida hemos conseguido formalizar el por qué las raíces van a tener dos asíntotas horizontales o dos asíntotas oblicuas, dependiendo del caso, sin la necesidad de recurrir a esas pequeñas trampas a las que os inducía en el otro vídeo. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda sobre esto que acabamos de contar, pues podéis escribir en los comentarios y yo con todo el gusto os contestaré.